En este nuevo video voy a integrar diferentes conceptos para lograr una fotografía completamente llamativa. Vamos a hablar de las fotografías POV, aquellas que muestran el punto de vista de quien hace la fotografía y que son bastante cotizadas en los bancos de imágenes porque permiten de alguna forma implicar al espectador en la acción que está mostrando esa fotografía. Vamos a solucionar también un problema técnico relacionado con las leyes de la física. Y esto lo vamos a realizar mediante el uso de un par de herramientas sencillas en Photoshop. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. Todo sistema óptico invierte la imagen. Nosotros lo que está arriba lo vemos abajo, lo que está abajo lo vemos arriba. Y esto es algo muy importante. Bueno, aquí estamos viendo la fotografía que vamos a modificar y para esto tenemos que empezar mostrando las reglas. ¿Para qué? Estas reglas las vamos a ajustar al borde de la imagen que queremos girar. Esto es algo sencillo de lograr, pero requiere algunos pasos que hay que hacer de forma bastante cuidadosa para conseguir los resultados que estamos esperando. Entonces, estamos ajustando las reglas para que coincidan con el borde. Ahora vamos a trabajar con la herramienta de selección. La herramienta de marco elíptico nos permite hacer una selección precisa o bastante aproximada de aquel sector que queremos girar. Como estamos viendo, en la imagen se ve ese paisaje, la parte de abajo se ve arriba y la parte de arriba se ve abajo. Tenemos una nueva capa porque lo hemos hecho con copiar y pegar. Y esta nueva capa nos va a servir para crear un nuevo documento. Da lo mismo las medidas, lo importante es tener un nuevo documento para poder trabajar de esta forma lo más eficiente posible. En este nuevo documento vamos a pegar la selección y además es el momento de que vamos a girar la imagen que hemos pegado, la capa, para tener esta imagen como corresponde. Si quisiéramos, es el momento de hacer ajustes de contraste, mejorar la nitidez y esta imagen la vamos a guardar. Primer paso, guardarla, asegurar eso. Y después de haberla guardado con un nombre descriptivo, en este caso le hemos puesto rotación, vamos a proceder a eliminar la capa de fondo y nos va a quedar una imagen con fondo transparente. Esto es súper importante. Y esta imagen que hemos vuelto a guardar es la que nos va a servir para lo que queremos. Ahora vamos a la imagen original, eliminamos la capa 1, eliminamos también la selección y colocamos elemento incrustado bajo el menú de archivo. Ahí está la opción para colocar un elemento incrustado. Lo escogemos y está listo para pegarlo. Pero seguramente las dimensiones no van a ser las más adecuadas, va a haber diferencia entre lo que hemos logrado copiar y lo que tenemos como imagen de fondo. Entonces es el momento de empezar a mover esto de forma cuidadosa para ajustar este nuevo elemento incrustado a la dimensión que necesitamos en el documento original. Esto es un trabajo sencillo, estamos trabajando con capas en Photoshop. Otros programas que permitan trabajar con capas también te permiten hacer esto. Esto es algo que no es privativo solamente de Photoshop. Con Photoshop puede ser un poco más sencillo de trabajar. Prácticamente ya lo tenemos listo. Los últimos ajustes para lograr que esto cubra bien el espacio que tenemos.
prácticamente listo ya. Y sería esto lo que necesitamos. Vemos la imagen, vemos cómo sería sin esta capa correctamente alineada. Y ahí está, una imagen sencilla y fácil de lograr. Solucionar de manera sencilla y fácil, en pocos minutos, una complicación técnica que puede aparecer en tus fotografías es algo muy sencillo de lograr si se trabaja con las herramientas adecuadas, si conoces cómo utilizarlas. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a dejar tu comentario, a darnos un like y nos veremos en un próximo video.